Listo. Órale, problemas técnicos, pero creo que seguimos en... Sí, ahí estamos al aire. Ahí estamos al aire. Bueno, pues bienvenidos a este que es nuestro primer intento de podcast. Vamos a hablar en el canal de Quimera Comics. Pues vamos a hacer un nuevo contenido para complementar un poco lo que pues lo que hacemos con Quimera, con los cómics de ficción y fantasía. Pues bueno, también nos gustan mucho los cómics, ¿no? En general. Entonces, pues vamos a hablar de cómics, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos a hacer un podcast donde hablemos de cómics, de lo que nos vaya saliendo de actualidad. Y pues echar también como un poquito de plática, ¿no? Con el público. Así que, pues bueno, bienvenidos a nuestro primer ejercicio de podcast. Ahí disculpen los problemas técnicos que podamos llegar a tener. Esperamos no tardarnos demasiado. Y pues bueno, pues muchísimas gracias a la gente que está suscrita al canal, que está al pendiente. Y pues trataremos de dar nuestra perspectiva, ¿no? Como de ciertos temas, desde nuestra humilde opinión, ¿no? Y desde nuestro Sí, claro. poco mucho conocimiento, pero creo que lo que sí tenemos es al menos un poquito de sensibilidad y al menos hemos hecho pues un poquito de trabajo acerca de la parte gráfica. Hablamos con compañeros que son guionistas, entonces de repente como que pues hay algo de lo que podemos platicar desde esa perspectiva, ¿no? Desde el punto de vista de la creación, ¿no? Del creativo. Y pues, ¿qué te parece, Iván, si hoy en día vamos a hacer plática de Batman? Vamos a hacer una plática de Batman, Batman. ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué te parece el personaje como personaje de cómic? ¿Cómo lo ves? Uh, yo creo que de DC, Batman pues, se considera uno de los personajes con más estructura. Ajá. Sí, de hecho Batman siempre me ha gustado y sobre todo ese repertorio de villanos. Pues en sí el concepto Batman. Como que sí te late, Sí, sí, sí. ¿no? Digamos que de DC sería como tu personaje favorito. No es mi favorito, mi favorito es Linterna Verde, o sea, mi corazón es... Órale, Linterna es de Verde. Linterna Verde. Ok. En DC, pero Ajá. sí pondría a Batman como el segundo. Ok, muy bien. Pues mira, yo creo que de DC sí está catalogado como el personaje más importante, ¿no? Ahorita. Sobre todo, ándale, exacto. Eso lo vamos a aclarar, ¿no? Sí, Porque ahorita es el que más vende. sí, es el personaje que es más el vende. pulmón que tiene ahorita DC. Ajá. Actualmente podemos decir que es el personaje más importante de la editorial. Así es. Pero, ¿quién era en los comienzos? De DC. Ajá, de Bueno, DC. o sea, como tal, pues no. ¿Cómo se ha ido moviendo la balanza? ¿Tú qué recuerdas? Yo cuando comencé a comprar cómics, yo recuerdo que Superman era... Ajá, todavía tenía esa fuerza. Sí, no, Superman de Porque hecho desde era... que se fundó, pues él era el importante, ¿no? O sea, aunque hoy en día Superman ya sea como un personaje que muchos lo consideran ñoño, pasado de moda, pero en su tiempo fue el primer superhéroe. De ¿no? hecho, sí. De ahí se Superman, deriva todo lo demás. toda una corriente de pues, personajes y ni siquiera todavía existía el concepto de DC o Marvel. Exactamente. A veces hoy en día por las películas, pues sí conocemos más a personajes como Spider-Man o Iron Man. Pero en realidad, DC tuvo la delantera por mucho tiempo. Mucho ¿no? tiempo. En cómics era primer lugar de ventas, animaciones, películas. A ver, tal vez, te digo, hoy sí podría eclipsarlo por toda la mercadotecnia y todas las películas, pero Superman fue el primer hitazo en cine de un superhéroe, ¿cierto? Sí, Digo, si no me equivoco, tal vez por ahí de repente alguien nos pueda decir que hay otro personaje, pero yo, en lo que bueno, recuerdo... superhéroe, pues, lo que teníamos como concepto de superhéroe, porque pues Flash Gordon, de hecho, Ajá. llegó a salir una película anterior a la de Superman. Pero en números, creo que Superman sí fue el primer hitazo, tanto comercial como para la industria, pues, ¿no? No, y es que aparte, con eso que comentas, Christopher Reeves, el que hizo a primeros ese estaba igualito, ¿verdad? Sí, fue un buen o sea, cast, que ¿no? encontraron... Ajá, sí, creo que ahí sí no hubo... Bueno, no sé, tal vez no vimos en ese tiempo, no sé si hubo polémica ahorita vamos a entrar a eso, ¿no? La polémica de los actores, cuando Sí. de repente eliges... Ay, que de repente... que hay mucho gente a favor y en contra siempre, ¿no? Pues sí, pues... En otros actores no. A ver, por ejemplo, en Batman,
quién recuerdas que cuando salió la noticia hayas dicho, ah, no, ese cuate sí me parece buen Batman? De todos los que han salido en cine, nada más en cine. Mira, te voy a ser muy hasta honesto, la fecha. Te voy a ser muy honesto. Para eso estamos aquí, para decir la verdad. A mí no me ha convencido ninguno. 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 Oye, O por sea, ejemplo, como que no. cuando la primera vez que se hizo, bueno, no la primera vez en cine, sino la que nos tocó, digamos, yo era muy chico, pero ¿tú te recuerdas cuando salieron noticias de que Michael Keaton iba a ser Sí, Batman? de hecho aquí en ¿Qué Morelia, reacción tuviste tú y tu círculo? precisamente en ese entonces yo no tenía así como que Batman no era mi preferido. Ajá, como que De digo, hecho, no te importó tanto en ese de momento. hecho, yo creo que esa película la vi porque duró mucho en sala Ajá, de cine. Aquí duró más de medio año. ok. De hecho, nunca había visto yo ese fenómeno de que una película durara tanto ¿Tanto tiempo? en cine, y fue precisamente. Pero me gustaba coleccionar los pepsilindros, esos Es que lo que te iba a decir. salían. Yo en ese momento vivía en un pueblito, entonces no había cines. Yo no supe del fenómeno que hubo, pero sí me llegó eso, la mercadotecnia. Los vasos de Pepsi, Que por los cierto, ni fichas. uno de Joker. Que coraje me dio, o sea, todo era Batman, pero ni uno de Joker hicieron. Ajá. O de, bueno, en la número 1 que sacaron con Michael Keaton, sí, nada más el villano era el Joker. Era el Joker y que les costó mucho tener ese Joker. Ahorita en retrospectiva, escuchando, creo que para conseguir a Nicholson, ¿no? Fue Sí. el Joker en ese momento. Creo que tuvieron que hacer un acuerdo con él, o sea, darle un buen varo y aparte regalías de las entradas y no me acuerdo qué otra cosa más de mercadotecnia. De eso realmente no supe mucho, Es que, pero ¿sabes sí qué? supe que fue... Yo el chisme que supe fue que realmente el actor no le importaba tanto ser Joker, o sea, hasta que le dijeron monetariamente que le iba a convenir y esto y lo otro, dijo, órale va, pero no estaba tan a gusto, Sí, pues, siempre, incluso él lo llegó a decir abiertamente, que ese personaje no fue como que algo que le llamara. Ajá, ni trascendental para su carrera de actor, pero sin embargo la gente sí tenía es más, o sea, le dio como la estabilidad a la película, porque Keaton no era bien visto, o sea, nadie creía en Keaton porque era un actor que venía de la comedia. Así es, y bueno, simplemente, esa es mi opinión, porque bueno, en aquellos entonces pues yo todavía... Sí. ¿Cómo son los superhéroes en los cómics? Sí. Como fan dijiste, no, este está muy flaco, se veía demasiado no tiene humano. el porte. Así es, o sea que... Está casi calvo. Ok. Exacto. ¿Qué se decía? Entonces, pues no lo veías como Batman, pues simplemente no lo veías como Batman. Sí, no era como el porte, pues, ¿no? Ajá. Sin embargo, cuando viste la película, ¿qué opinaste de su actuación? Bueno, como insisto, como repito más bien, ni uno me ha convencido. Ajá. Porque, o sea, como que no reflejan la esencia que yo veo pues en los cómics. ¿Pero en Batman o en Bruce Wayne? O sea, el personaje. De los dos, el equilibrio, sí, no ha habido ninguno que tú digas... Para mí no me... ya del último ni hablemos. Aquí se acaba todo. Sí, que ese sí nomás le faltó así que de presente empezar a resplandecer. De hecho, nosotros acá con algunos camaradas decimos Bruce Cullen, porque es la mismísima reproducción del personaje de Crepúsculo. Pero bueno, con Michael Keaton le faltó, insisto, para mí. Ajá, sí. Aquí estamos hablando de unas opiniones muy personales, ¿no? O sea, realmente no somos grandes... No es el Batman que yo me imaginaba como yo lo veía en los cómics. Sí. Como fan, pues, de cómics, dije, esto no me gusta. Y de hecho, así, de ahorita de lo que estamos platicando, a mí, por ejemplo, la serie vieja de Batman, nunca la vi. ¿Cuál serie? ¿La animada o la de acción real? Sí, la que ¿Te era refieres con actores? a la de Adam West? Sí, de los 70s, ¿no? Que Alfred, de hecho, Batman le llegaba aquí a Alfred. Alfred estaba más alto, ¿no? Cierto, sí. Entonces dices, oye, pues Batman se supone pues que... Sí, no, y los brazos de espagueti así como uno, pues, sí, ¿no? Sí, el santo se veía 1000 veces más respetable que... Oye, ándale, pero ¿sabes qué? Fíjate que exacto, yo también he escuchado mucho
el hazmerreír de esa serie, que a fin de cuentas era cómica. O sea, pues esa era la idea, ¿no? Que fuera cómica. Pero también, que sí es cierto, estaba en esta época en la que había una gran... no eran cuerpos tan atléticos en aquel tiempo. Y además, las producciones eran, incluso como la del Santo, justamente eran del mismo tiempo, estaban a de los 70s, más o menos. Sí, ya es algo. Entonces, como que equilibra un poquito, ¿no? Para su tiempo creo que fue bueno. Llevó a Batman a un buen nivel. Sin lo duda hizo, alguna. lo hizo como estar en la cultura pop. No, pues simplemente ahorita como eso que comentas de Spider-Man, es por el cine, pero todavía hace algunos años a mi mamá o a mis tías tú les preguntabas quién era Batman y Superman y te decían. Sí, es sí, más, sí. hasta la cancioncita. Claro. O sea, eso no hay quien no. Sí, aunque no fueras identifique. fan, alguna vez lo viste, escuchaste. Sí, o sea, eso era. Ajá, lo que te digo, o sea, eso es cuando de repente un icono se convierte, ¿no? O lo que hace más bien que se convierta en un icono es eso, cuando rebasa clases sociales y edades, ¿no? De hecho, eso fue lo como que sí me gustó de la película de Tim Burton, de Batman. Ajá. Que como que a su forma o en cierta manera trató de manejar un Batman más parecido a Ándale, esos que sí hay que años. decir que exactamente, o sea, a Tim Burton le debemos que regresó a Batman a esa oscuridad que se le vio en los inicios de los cómics y en los 80s, porque sí, justamente un poquito la serie de los 70s fuera tan chistosa y en un estilo camp, era porque los cómics en aquel tiempo estaban en un bache. No, y tenían unas restricciones. Es que, ándale, eso es lo que tan quería llegar. absurdas, ideas tan absurdas, o sea, que venían en el código, el que calificaba las publicaciones. Entonces no era fortuito, o sea, no era porque los escritores o Sí, no. los creadores de la tele no quisieran hacer un Batman realista, no, lo que pasa es de que estaban restringidos. Sí, o sea, Y había... se vieron que como obligados a hacer algo más digerible, más... ¿Cómo se puede hablar? ¿Cómo se puede decir a ese...? digamos como que no incitara... Para todo público, ¿no? Ándale. Así es, la violencia. Ya Porque ves. se les culpó, ¿no? Se les culpó en aquel sí, tiempo sí, de sí. ser la causa de... Un psiquiatra, por cierto, llegó él a censurar tanto. Ajá. Que de ahí fue donde surgió precisamente eso que aparecía en las revistas, la comisión calificadora de... Que era como una especie de organismo pues para autocensurar a las editoriales, ¿no? Porque supone que bueno, la gente que no sabe de este caso, este psiquiatra hizo algunas publicaciones alegando que los jóvenes de aquel tiempo eran violentos por culpa de los cómics. Lo que pasa ahorita de repente con lo de los videojuegos. Ajá. Lo que no entienden más bien es que la persona ya es violenta. Sí, no, y además otra cosa, Bancroft, o sea, que a veces se le echa la culpa a la cultura pop, ya sea hoy videojuegos, antes cómics, de la violencia, cuando en las películas y noticieros les pasan otro tipo de violencias más gráficas. Digo, pero la culpable es el cómic o el videojuego, ¿qué onda con eso, no? A alguien hay que echarle la culpa. Ajá, y eso es lo que yo creo que exacto, siempre ha habido ese chivo expiatorio, o sea, se le culpa a los dibujitos o a la fantasía de lo que a veces pasa en la realidad misma, ¿no? Entonces, malamente le tocó a Batman, bueno, no a Batman, sino a todos los cómics. A todos, de hecho. A todos los cómics les tocó. Ya ves que hay hasta una época oscura en la historia de los cómics. Ajá, y creo que es exactamente, o sea, tiene que ver con esto, pero era cuando justamente por este tipo de restricciones, los cómics tienen que ser muy amigables, muy para niños. Fíjate que ahí a eso me gustaría que les platicáramos. Hoy en día todavía a veces sigue concibiendo la idea de que el cómic es para niños y no es cierto. No. Es un género. Es un género. Hay cómics para niños, claro. Sí. pero también los hay para... Como la literatura, o sea, también hay literatura infantil, literatura ilustrada, pero dentro del cómic es un género aparte. No, de hecho eso es un arte. Es que es eso. Bueno, arte, tiene su estructura, sus parámetros, sus temáticas, hacia quién va dirigido. Y podemos encontrar cómics para niños, cómics históricos, cómics bélicos, educativos, para adultos, o sea, hay toda una gama.
pero dentro del cómic, de la historieta, del tebeo, ¿cómo se le llama en Europa? Se le llama también, se me fue el fumetti, también se le llega a llamar. Pero es lo mismo, o sea, es narración gráfica. Sí, sí, o sea, ya sea que tenga texto o no, pero es narración gráfica, narrativa gráfica. Sí, tiene ¿no? sus parámetros. En México se le llamaba historieta también antes, ¿no? La historia, no, o así más yo lo digo así más despectivo, cuentos. Se llaman cuentos, ajá. Digo, ya se compraste tu cuento. el cuentito. Que el cuento es un género literario. Sí, es un género. O sea, pero se popularizó. Sí, es cierto, sí, es cierto. Es algo así como paréntesis. Qué bueno. Los santos. O sea, todos los luchadores. O sea, una cosa era un luchador y otro lo comprabas. Ay, ya cómprame un santos. Que se va deformando, exacto, ya cuando se compenetra en la cultura popular, ¿no? O sea, ya que se mete en el imaginario. Entonces ya de repente ya convertimos a todos los personajes son santitos, ¿no? Sí, ya todos eran santos. Hablando pues de lucha libre, porque el santo en su tiempo fue un ícono tan potente. Hay que decir también eso, ¿no? Hay que hacerle un programa, fíjate. Sí, hablando nomás de íconos porque mexicanos, sí, porque el santo en su tiempo tenía una popularidad igual que Batman y Superman. De hecho, yo disfruté más al santo que a Batman. Ah, fíjate. Cuando yo era niño, yo cuando vi las momias de Guanajuato contra el santo, yo salí, pero fascinado. Sentía que de veras era yo ahorita lo podría decir como que el superhéroe tocable. Ándale. Porque se lo temía. Y es que, exacto, esa es la otra cosa que a veces como mexicanos no sabemos como que darle su valor. El sentido de que nuestro imaginario de fantástico se lo debemos a los cines de luchadores. Sí. En el cine de luchadores se crearon fantasías que en Hollywood se hacían con grandes actores, y acá teníamos al Santo, Blue Demon, Tinieblas, ¿no? De hecho, un día, así casualmente, con un amigo estábamos viendo un video, una producción muy, muy amateur, pero sale Spider-Man de malo, el Capitán América, ya sé lo que le hablas, y el Santo. Sí. Spider-Man, Capitán América y el Santo, pero esa era una producción turca. Sí, creo que era de... sí la llegué a ver, es una producción... Pero fíjate, exacto, aquí lo interesante de lo que hablas es la importancia que tenía el santo. Sí, o sea, finalmente en el mundo sí es muy importante, ¿no? Y precisamente pues esa es la situación que, como de lo que estábamos hablando de Batman. Batman es un personaje importantísimo. Aunque digan de repente los Marvelitas que Marvel, la casa de las ideas y eso, no, Batman, no van a superar a Batman, jamás, porque tiene toda una estructura, y aparte la estructura psicológica de los personajes, como algo así que precisamente estábamos platicando con René, con el que nos ha hecho los guiones que tenemos. El guionista de Quimera. Y decía, ¿cómo hay hasta una distinción en los criminales? Por ejemplo, a Joker, al Acertijo y todo, pues esos cuando transgreden la ley los meten a Arkham porque esos están mal de la mente, pero al Pingüino ese lo meten a la cárcel porque ese no está loco, ese sí sabe lo que... Claro. O sea, si analizas todos esos conceptos, sí. Batman es bien complejo. Claro. Toda la ciudad, la misma ciudad tiene una historia. O sea, yo creo que eso es lo que pasa con el personaje de Batman. O sea, porque se presta mucho al realismo. Trae metáforas a través de los personajes, claro. de los trajes coloridos. Sí. Pero creo que sí es el que tiene un peso muchísimo más real que todos los demás superhéroes, porque en realidad no es superhéroe. Sí, ¿no? Pues... A última fecha sí se han pasado de lanza, ¿eh? Estamos hablando de Metal o de ciertas series. Ya Batman ahorita ya parpadea y te lesiona, o sea. Sí, yo creo que han caído, ¿sabes qué? En la sobreexplotación del personaje, que exactamente ya incluso en esas últimas historias Batman ya llega a ser un metahumano, de bajo nivel, pero un metahumano. Entonces, ahí creo que ya están exagerando. Yo le diría así, fíjate, y que alguna vez lo platicamos, como que son patadas de ahogado, algo así como lo que pasó en la Edad Oscura, de que ya no hallaban cómo manejar a Batman, y ahora de compañero trae un duende, al Batiduende. O sea, como que eso es algo parecido, sí, nada más que... Ándale, exacto. Exacto, o sea, pero es que sabes que también desde el punto de vista, y aquí también vamos a platicar justamente esto, porque por eso hicimos este podcast, donde queremos hablarles un poquito también de lo que se vive en la industria del cómic, ¿no? Cuando eres productor, no nada más como fan,
Ahora ya como generando tu propio proyecto, ahí comprendo por qué DC está haciendo eso. Como fan no me gusta, ¿no? Como fan digo, no man, es una porquería. Pero, que sobreexplotes tanto. Pero ya como una industria, cuando ya tienes tú que pagar las cuentas de impresión, cuando tienes que pagar las cuentas de tu casa, de las rentas, dices, híjole, ni modo, pues si el que está vendiendo es Batman, pues dale todo a Batman. Y aunque de repente lastimosamente lo están saturando, pero es que DC en este momento no tiene otros personajes que estén generando lo que genera Batman. Me refiero simple y llanamente en lo que genera dinero, pues, ¿no? Porque como personaje sí tiene más. Sí No, tiene de hecho, DC es incluso mucho más grande que Marvel. Hablando pues de conceptualmente y de ideas, ¿no? Exacto. Sí. Abarca mucho más. Sí, sí, sí. Pero precisamente lo que tú dices, no han explotado adecuadamente. Hay personajes muy buenos en DC que podrían alcanzar un buen auge y que tienen una muy buena estructura. Por ejemplo, a mí Shazam se me hace un personaje muy muy interesante, bueno, claro. y eso pues es un niño finalmente, pero con el poder de los dioses. Sí. Pero con la perspectiva de inocente de un niño. Sí, ¿no? de hecho. Sí, fíjate que el concepto está bastante bueno. Acá ya se me quedó mi perro. Justo lo que. Ay, disculpen, es un poco celoso de su territorio, entonces pasan los perros. Pide se llama Batman. Sí, pero oye, exactamente, yo creo que hoy en día Marvel le ha llevado mucho la delantera a DC porque ha sabido generar muy buena mercadotecnia, ha sabido meterse muy bien. Nada más mercadotecnia. Incluso los diseños de los personajes son más llamativos. Desde el punto de vista de la teoría del color, voy a hablar solamente desde el punto de vista del diseño gráfico o del artístico. Y que antes era al revés. DC de hecho se caracterizaba por demasiado color. Marvel incluso se veía un poco más soso qué bueno. ¿A qué crees que se debió ese cambio? No, es que finalmente, bueno, yo lo puedo atribuir así, si nos ponemos a analizar realmente bien los cómics, pues vemos que Marvel ha hecho mucho refrito de DC, o sea, ha plagiado. Es que esa es la otra, exacto. Hoy en día, sí, a través del cine, la gente conoce más a Marvel. Y a veces hasta incluso cuando llega a DC a salir con un personaje, la gente dice, ah, no manches, le copió a Marvel. Y no, es al revés. En los cómics primero salió el personaje en DC y luego Marvel se lo copió. Pero aún así, fíjate, aclaro, es como Thanos, es un refrito de Darkseid. De Darkseid. Nada más que salió primero. En cine. En el cine. Ajá. Y la gente, ya conocen a Thanos. Pero sí. Solo los conocedores realmente de cómics saben que Darkseid fue el primero. Él creó el arquetipo. Con Darkseid se creó el arquetipo de esta figura malévola, cósmica, ¿no? Todo un concepto, de hecho, que el maestrazazo ya Kirby, cuando creó el Quinto Mundo, todo el concepto de los nuevos dioses y todo eso. Dice, no, es que ahí hay todo un concepto, no nada más es un personaje. Thanos lo quisieron hacer más. Y de hecho Thanos no era tan bueno en las primeras historias. No, de hecho el primer diseño se veía hasta chistoso. Sí, exactamente. Realmente Thanos no. Pero, bueno, a mí me gusta mucho el personaje, reitero. Pero sí como para mencionar estas cuestiones y que justamente como de lo que platicamos de Batman, Batman también ha sufrido ese desgaste por la sobreexplotación y de veces caer en lo absurdo. Por ejemplo, como en esta. A ver, déjame checar cómo vamos a caer en el video. Ok, sí, vamos bien. Okay, pero estamos cuidando cosas técnicas, por ejemplo, que todavía no podemos transmitir en vivo. Hablamos de Metal. Y que surge la historia posterior a todo ese concepto de la corte de los búhos. Sí. Dice, bueno, o sea, ¿nunca se dieron cuenta? O sea, es otra, es más, ni siquiera es algo de este multiverso, es un multiverso oscuro, o sea que supuestamente de acuerdo a la historia que se abre cuando Batman precisamente Darkseid Fíjate que a mí me hubiera gustado más esa historia de Metal, me hubiera gustado más en un Elseworld.
en esta división de otros mundos. Y a lo mejor no para Batman, porque es un concepto demasiado Sí, grande claro, para claro. Batman. Ahí Y tendría le ver- tuvieron que poner mucho poder, y es donde te digo que ya incluso se hizo metahumano y esto. Pero entiendo que como editorial, si lo pones, por ejemplo, con quién te gusta. Con el fiasco de la película de Linterna Verde, no, pues Sí. que arruinaron horriblemente el concepto de Linterna, pero Linterna Verde estaba perfecto. Para ese concepto sí, totalmente. Pero lo que te digo, si tú como editor dices, pero es que si lo lanzamos con Linterna Verde no vamos a vender. Pero si ponemos a Batman sabemos que se va a vender Sí. automáticamente. Entonces, No, y de hecho, yo entiendo que son decisiones editoriales, pero que sí te brincan mucho, ¿no? A la hora de como lector. Y más cuando eres un lector maduro, porque va, te voy a decir otra cosa también. Recordemos, cuando éramos jóvenes y comenzábamos a leer cómics, la neta no éramos tan quisquillosos, queríamos ¿eh? ver fregadas. Sí, exactamente, o sea, siendo sinceros, la neta. Sí, pues sí. Mira, hay que entender que en ese momento todavía no tenemos ni siquiera conocimiento de conceptos complejos, ¿no? Entonces, con que nos dijeran exacto el fregadazo y dicen, y es más, ¿cómo nos alucinaba de repente que en un número salieran dos personajes? Ah, no, yo por ejemplo cuando en los 90s cuando salió la guerra de ese Marvel que publicaron Ok. es una historia sin nada de sustancia, No. pero el hecho de ver a... Pero dieron el fanservice, Sí. que era tener a tus personajes unidos o en contra. Ahora, ese es el mismo efecto que está pasando ahorita en el cine. Pones a 3 Spider-Man y la gente se vuelve loca. No porque la historia esté buena, no, porque salen los 3 Spider-Man. Sí, o sea, Entonces, pero lo que voy es también hay que dar chance. Yo platicábamos con nuestro amigo el colorista también de Quimera, ¿no? Que me decía, no, es que ya esas historias ya no me gustan, o sea, están bien ñoñas. Digo, es que no va dirigida ya a nosotros, o sea, va dirigido a los chavos. Porque también uno ya de repente le exige demasiado. Lo malo es de que, por ejemplo, aquí en Morelia, primero es de lo que más llega. Sí, Ahorita ver tantos conceptos absurdos como Spider-Gwen, Gwenpool, que ahorita Marvel lo veo más bien la casa de los plagios, no de las ideas, o de los refritos. ajá. Pero habiendo obras tan buenas, Sí, y también pero yo diría no otra cosa llegan también, allí. Iván. Subestiman demasiado al público, creo yo. Así es, sí, o sea, Sí, estamos en una provincia, pero aparte en México en general, en la Ciudad de México, en la Ciudad de México sí tienes más oportunidad, ¿sabes? sí, de de encontrar, conseguir otros ándale, trabajos más. porque ya sí llegan algunas cosas de importación. Allá yo he conseguido algunas novelas europeas, argentinas, que tienen otro nivel. Pero lamentablemente, exacto, en las provincias no nos llegan esos materiales. O porque- carísimos. Sí, El que de por sí llega- llega muy caro. ¿Cuál sería la opción para que fueran más accesibles? Que las editoriales grandes como Editorial Televisa en este caso, se decidiera también a publicar, por ejemplo, mucho novela europea. Sí, como una línea. Como una línea. Como lo han Sí. hecho en... Pero ¿sabes qué pasa? Siento yo que es eso, que de repente sí se subestima demasiado el lector. Y dicen, no, ¿sabes qué? Ahorita con lo que se vende es lo que está en el cine y vamos a vender a los chavos. Pero ¿sabes? Porque yo creo que hasta los directivos mismos, inclusive también tienen todavía esa mentalidad. Los cómics son para niños. Sí, Entonces- mucha gente tiene esa idea. Sí. Una estas. Sí. Y es desconocimiento, es ignorancia de los directivos, ¿eh? Porque realmente sí hay mucha gente que hemos crecido con los cómics, hoy más que nunca, y que a veces sí queremos como un cambio, queremos como un extra. Por eso creo que Batman sigue siendo el más importante, porque es el que sí nos da un poquito más de respeto al intelecto. Exacto. Y finalmente, pues sí, Batman siempre seguirá siendo Batman. Y es por eso, O porque sea es que- el único que dentro del mainstream, dentro de lo comercial, que a veces se atreven a hacer cosas muy arriesgadas que otro personaje no lo harían, ¿no? Y creo que por eso llegamos ahorita a lo que nos trae del tema de este podcast, que es Batman, ¿no? Y sí creo que para mí, fíjate que sí sería mi personaje favorito por eso. Porque a través de Batman, fíjate que a través de esta línea de los Elseworld, he leído varias historias que Sí. como se pueden salir de la continuidad, No, pero... juegan con Sí. conceptos, por ejemplo, de Batman. Hay uno donde tiene temas muy de Lovecraft. Oh, sí. Y de repente llega, ¿no? Hay como esta maldición y está muy oscurón. De hecho, está escrito por el dibujante de Hellboy, Mike Mignola. Sí. Él estuvo de escritor y tiene esa atmósfera, ¿no? Que yo creo que como que ahí estaba experimentando con lo que luego haría con Hellboy.
y tiene como el ambiente Lovecraftiano dentro de la mitología de Batman. ¿Qué me dices de Arkham Asylum? Exacto, Eso ya claro, es literatura, güey. Eso ya es ya es una literatura. obra de arte. Yo diría ya. que, ándale, yo creo que hasta más que, bueno, el arte, la literatura es arte, pero me refiero que yo creo que sí, en particular Arkham Asylum es una de las mejores obras del noveno arte, de los cómics. Junto con algunos pares, después tal vez hagamos un video justamente hablando de eso, un podcast, pero yo creo que sí, Arkham Asylum es muy redondo, porque lo que es el guión es bueno. Grant Morrison en el guión Sí, no. lo elaboró muy bien. Y Dave McKean en el arte hizo una experimentación, yo te lo puedo decir como artista, que eso se puede llamar arte objeto o libro de arte. Experimenta con texturas, experimenta con fotografía, collage, pintura, dibujo, ilustración. O sea, eso es exactamente, es una obra de arte completa. Sí, no. Pero lamentablemente, por ejemplo, es una obra que no es mainstream, no es masiva. Bueno, creo que sí, se ha llegado a colarse. Se ha colado, ¿por qué? Porque es Batman. O sea, sí, vuelvo lo mismo. Si sacas esta experimentación artística con otro personaje, no estaría en el lugar que tiene ahorita, ¿eh? Bueno, me atrevo que tal vez a pensar en que no pasaría si lo pones, por ejemplo, con Buster Gold. Creo que no llegaría a eso. O con... Bueno, es más, ni con Flash. ¿Por qué? Porque tal vez la gente este tipo de experimentación no te la permitiría en Flash. A Flash lo tienen en una gráfica muy específica. Pero fíjate, es lo que te comento. A mi mamá le puedes preguntar de... Ella conoce a Flash, conoce a Aquaman. Y aún con todo y en las películas no conoce a Iron Man. Ok. Sí, o sea, cuanti más Batman. O sea, sí. Batman pues es Sí, claro, bueno, generacionalmente yo creo que exacto, los personajes de DC ahí sí tienen un punto a favor. Entonces, pues bueno, pero de que Batman es el personaje más importante de la editorial, yo creo que sí, ¿no? Creo que nos queda claro. No, digamos pues sí, vamos a llamarlo así, el más importante, pero sí, no el más trascendente. No el mejor tal vez, o lo que tú quieras, pero sí creo que es el más importante, porque se ha logrado mantener, ¿no? Desde los 30 que se fundó la editorial, era el segundo en ventas, en importancia. Hoy en día es el primero. Incluso no sé si recuerdas, hubo una época no tan retirada de que el Joker incluso comenzó a cobrar más fuerza que el propio Batman. Sí. Cosa que no ha sucedido con otros. Yo creo que hasta la fecha sigue igual, ¿eh? O sea, el Joker es de los personajes más importantes de la historia, sí, ¿no? Aún siendo un villano. No, de hecho, matas a Joker, Batman pierde su sí, creo que exacto, es el contrapeso del personaje, ¿no? Sí, fíjate que sí, ¿eh? No, analizándolo. Es que sí, el Joker es el Joker. y sí existe. Recordar que hay libros donde realmente pues el Joker a veces después toma el protagonismo de las historias. Sí. No, sí, de hecho ya hay muchas historias y donde lo han matado a Joker pues son Elsie Balls o historias fuera de la continuidad, por lo mismo porque saben que... No, es la mina de oro, entonces no lo van a hacer, ¿no? Que ya también de repente que saquen personajes como los que después hablaremos. Sí, haremos personajes, podcast específicos, ¿no? Pero, ¿qué otra cosa te gustaría ya para cerrar el podcast de Batman? ¿Qué te gustaría decir acerca del personaje? ¿Algo que se os haya pasado? No, pues, bueno, o sea, en realidad la marcamos muy poquito. Igual luego lo echamos otro, ¿no? Este es un experimento, es el primer podcast, pero Pero sí, finalmente, pues Batman, yo sí recomiendo incluso leer a Batman. Tiene mucha riqueza. Ajá. De los mejores guionistas y dibujantes han trabajado con el personaje, Batman, ¿no? O sea que Batman sí tiene, pues, de dónde. Sí, fíjate que también me quedaría con eso. Las personas que tal vez nunca han leído un cómic, yo sí creo que les recomendaría comenzar con ese personaje. Una muy buena elección. Ajá, de lo que se puede conseguir en México y casi en todo el mundo.
pero de los cómics que yo creo que sí se pueden rescatar, que también a veces llegan a tener como hasta una influencia más de literatura que otros personajes. En Batman sí he visto referencias a obras literarias, a sistemas filosóficos, habla mucho de detective, habla mucho de... O tú siendo psiquiatra, siendo médico. Creo que yo creo que te puedes entender que tal vez Batman tiene un gran peso, ¿no? En ese sentido. Sí. Es de los pocos cómics que pueden hablar mucho de salud mental, que incluso sus personajes están basados en ciertos trastornos. Sí, de hecho algunos sí existen realmente esos padecimientos. Exactamente. En salud mental. Entonces creo como que es un buen punto de partida, ¿no? Sí, también culturalmente hablando, o sea, Batman es... Sí, y digo, y más ahorita incluso que hasta también ya están haciendo en Spotify, se ha lanzado un programa narrado, una radionovela, vaya, en formato de audio de Batman. Entonces, si pueden, pues échenle un ojito. Ya lo tienen en cómic, lo tienen en radionovela, lo tienen en cine, entonces en caricaturas, en animación. Entonces, personaje... Hay de dónde escoger. Sí, si quieres entrar con algún al mundo de los cómics, pues Batman, ¿no? Batman es nuestra recomendación. Menos la última película. ¿Quién la ya luego hablaremos después porque ¿qué quieres? A mí sí me gustó, fíjate. Vamos a aventarnos un podcast justamente de eso, ¿no? Nunca me había dormido lo bueno y lo tanto, malo de la película de Pattinson. Sí, que a mí que me gustó es la visión del director, fíjate, es lo que me gusta de esa película. Bueno, la visión de sí Matt Reeves. Sí tiene algunas cosas. Eso. Entonces yo creo que nos vamos a aventar uno justamente de eso, un versus. Lo bueno y lo malo, y aquí mi compañero pues dará sus argumentos, ¿no? Y yo daré los míos, ¿no? Entonces, espérenlo. Y pues, lo mismo de siempre, recomendamos que se suscriban, denos un like y un comentario qué les gustaría que habláramos en próximos videos, en próximos podcasts. Recuerden que este es nuestro primer ejercicio de podcast. Hay mucho que mejorar, el audio, la iluminación, todas las cosas. Pero esperamos que vamos a ir mejorando poco a poquito. Incluso vamos a hacer ya transmisiones directas en vivo para poder leerlos. Y quien quiera, por ejemplo, ahí alguna cosa, responder de vivo, pues se va a poder hacer, ¿no? Entonces, tengamos paciencia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y suscríbanse por favor al canal de Quimera aquí en YouTube. ¿Sí? Nos vemos en la próxima. Estamos aquí puestos. Aquí y pues estaremos. muchas gracias. Gracias.